Nuestro tema de esta noche es la píldora del día después, un tema que se volvió a agitar a finales del año pasado por la propuesta del candidato presidencial del liberalismo Rafael Pardo, que planteó la posibilidad de que las niñas que sufren ese problema del embarazo adolescente reciban gratuitamente la píldora del día después. Aquí están algunos de los argumentos. Para evitar el índice de muertes de adolescentes por abortos mal practicados y embarazos no deseados, el candidato liberal a la presidencia de la República, Rafael Pardo, propuso que las menores de 15 años pertenecientes a los estratos 1 y 2 del CISBEN se les dé gratuitamente la llamada píldora del día después, iniciando así una polémica no solo ética sino también de salud pública. Quienes apoyan la propuesta aseguran que la píldora es un método de anticoncepción debidamente certificada por el INVIMA desde el 2002 y se puede acceder a ella sin restricción alguna y que, por supuesto, es la mujer quien tiene el derecho absoluto de decidir sobre su cuerpo frente a la maternidad como opción de vida. Para sus detractores, usar la píldora del día después irresponsablemente conllevaría graves problemas en la salud de la mujer, fomentaría la promiscuidad en los adolescentes y como estrategia electoral es una propuesta de campaña política que está promoviendo un método abortivo. El tema para esta noche es, ¿se le debe suministrar de forma gratuita la píldora del día después a niñas menores de 15 años? El fiscal será el sacerdote jesuita y profesor titular de la Universidad Javeriana, Carlos Novoa. El defensor, Felipe Zuleta, periodista y aspirante al Senado por el Partido Liberal. Una de las grandes dudas en este tema es si la píldora del día después es abortiva o contraceptiva. Es decir, si en el momento en que se toma ya hay vida o no hay vida. ¿No es verdad? Para eso hemos traído a la doctora Amelia, que tiene un doctorado en medicina, ojo, en salud pública. Néstor, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Perdón, Néstor, profesora titular, ¿no? Que no es lo mismo que ser profesora simple. Doctora Fernández, precisamente, fuera tan amable, usted, que tiene toda la idoneidad y todo el conocimiento, y le explica a la señora y a los señores del jurado todos los efectos de la píldora del día después, qué consecuencias puede tener su uso frecuente en la fisiología femenina y hasta qué punto puede ser o no abortivo. Gracias, padre. Si me permiten y con el ánimo de ilustrar un poco más a nuestra audiencia, me parece que es importante hacer un señalamiento y es no hablar de la píldora del día después o la píldora después del sexo. Realmente lo que estamos hablando es de un proceso que se llama anticoncepción de emergencia, y es distinto. ¿Y por qué el señalamiento? Porque puede confundir a la audiencia tanto en el momento en que se utiliza y en el propósito de la utilización. Es un método anticonceptivo, no abortivo. Es un método, fue creado y su origen es como anticoncepción de emergencia. Lo que busca es prevenir embarazos haciendo un proceso de retardo en el proceso de ovulación o de eliminación del proceso de ovulación de ese mes. Insisto, cuando se toma, así sea después de la relación sexual, no se está interrumpiendo un embarazo, se está previniendo. Ese es el efecto que se busca. Lo que sucede es que en medicina no todo está del todo trabajado y estudiado, no todo lo sabemos, no tenemos toda la verdad. Es que aparentemente su efecto va dirigido a fundamentalmente evitar la ovulación. El uso frecuente de estas píldoras, doctora Fernández, ¿puede tener graves consecuencias en la fisiología femenina? Eso tampoco lo tenemos claro, y no lo tenemos claro porque su propósito no fue hecho para hacerlo como un método de anticoncepción de rutina. Fue hecho y fue diseñado para que fuera justamente una respuesta alternativa para unos casos muy específicos. Yo le haré una pregunta sencilla y práctica en su calidad de médica y de la ética de la médica. Si a usted le llega una niña de 15 años a su consultorio y le dice que la noche anterior la violaron y que es posible que haya quedado embarazada, ¿usted prefiere que ella aborte después a escondidas como lo hacen 400.000 mujeres al año, que es un problema de salud, o usted le receta la píldora del día después? Usted me está llevando a un caso específico. Correcto. Y como caso específico. Porque es que estos son casos específicos. Cada niña, cada colombiana que queda embarazada, que tiene embarazo no deseado, es un caso concreto. No es un tema, como dice el padre, un tema general, no, son temas particulares. Hay miles de niñas colombianas que están en esa situación. ¿Qué hace usted? Mi obligación como médica es informarle sobre las
posibilidades. Tengo que decirle Con todas las los consecuencias. riesgos que está ocurriendo. Está claro porque usted es doctora y tiene que hacerlo. Tengo que Le decirle todos pregunto los riesgos y para pregunta que ella concreta. tome su decisión. Creo que Y si ella me tiene dice, la posibilidad de tomar doctora, su anoche decisión. me violaron, yo no quiero tener este hijo, este es un hijo producto de una violación, no quiero abortar dentro de 4 A ver, meses. doctor Zuleta, lo primero que le tendría que decir es que el hecho de haber tenido una violación no tiene un hijo en camino. O sea, lo uno no va ligado al otro. No quiere tener Lo uno riesgo. no va ligado al otro. Tiene 16 años, no quiere correr ningún Ya, riesgo, doctora. no quiere correr ningún riesgo. No. Mi obligación es informarle a profundidad Perfecto. de todo lo que puede ocurrir y también de las consecuencias que puede tener su decisión. No me respondió, le formularía la píldora, o la conocí como la conocemos. Si es su decisión, sí. Por favor, testigo. Ignacio Sarantes, médico genetista del Instituto de Genética de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana. Doctor Ignacio. Que esto que, según ella, con toda su autoridad lo dice, se llama la píldora del día después, que no se debiera llamar así, primero que todo, por un lado puede ser abortiva, por otro lado puede tener consecuencias negativas para la fisiología femenina. Entonces, doctor Zuleta, no estamos especulando ni estamos en lo general, estamos en lo concreto y tenemos aquí una de las más serias expertas en este país sobre el tema. ¿Qué efectos negativos puede traer en la fisiología femenina su uso frecuente y puede ser abortiva? Sí, no, ¿por qué? Lo escuchamos. A ver, primero hay que ver los 3 mecanismos por los cuales la píldora puede actuar. El primero es que no permita la ovulación, en este caso sería anticoncepción. El segundo es que no permita la unión del óvulo espermatozoide, eso sería impedir la fecundación. Y el tercero es que sí se produzca la fecundación, pero no deje que se anide el óvulo, en tal caso sería abortiva. Es que en la mayoría de los casos no permite la fecundación o no permite la ovulación, pero no podemos En la mayoría de los casos quiere decir es anticonceptivo. En la mayoría de los casos es la evidencia que tenemos. Pero no podemos decir que también en un momento determinado pueda ser abortiva. Perfectamente. O sea que esa posibilidad queda abierta. Existe. Muy bien. Perfecto. En lo que sí hay consenso total es que este tipo de anticoncepción es para usarlo en emergencias exclusivamente. El uso frecuente, periódico de esta anticoncepción trae problemas médicos, psicológicos y fisiológicos. ¿Ha visto usted en el ejercicio de la medicina, en las salas de urgencia, mujeres que han llegado con el útero perforado porque, por ejemplo, se han hecho abortos con ganchos? Claro que sí. ¿Y no será mejor que estas mujeres puedan ir donde el doctor a que le dé la píldora cuando tienen una relación consentida o no? Sí, Para interrumpir el embarazo y no tener que llegar a esa situación desesperada que le está ocasionando a este país unos altísimos costos en la salud pública, pero sobre todo altísimos costos en vidas humanas. ¿Por qué? Porque lo tienen que hacer a escondidas. O porque es pecado, tan elemental como eso. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿No será mejor que ustedes, los médicos, les digan a estas niñas, porque lo fueron violadas, porque no fueron, porque consintieron, hombre, estas son sus opciones y no someterlas a eso? Ahí está, creo que el argumento claro. Mi primera testigo es la doctora Jimena Castilla. Jimena Castilla, muchas gracias. La invito aquí, por favor. Es abogada, especialista en... Es el marco jurídico o el desarrollo constitucional. Como estamos hablando de que la píldora es abortiva y el padre se desgalletó diciendo que era abortiva, dígame usted cuál es el desarrollo constitucional que tiene que ver con el aborto. ¿En qué casos está permitido el aborto en Colombia? Yo quisiera primero advertir que reconozco en el padre unas calidades histriónicas y de abogado que tergiversa, porque lo estaba viendo desde la cabina. Dijo cosas, puso en boca de sus testigos cosas que no dijeron. Así es lo que hemos En primer dicho. lugar. Segundo, uno no puede ir contra la ciencia. El INVIMA ya tramitó un proceso ante el Consejo de Estado para volver a certificar los efectos anticonceptivos. No abortivos. No, anticonceptivos de la píldora de emergencia, de la píldora del día después o del Postinor 2. Yo sí me permito pues la libertad de mencionar la pastilla en esos términos. Ahora, ¿cuál es el marco jurídico? Yo quisiera interrogar al padre Novoa y a todos los que como él pretenden imponerle a las mujeres una conducta, o a otras personas, no solo a las mujeres, porque ellos
desafortunadamente, y por eso es que proliferan otras religiones y otras sectas, son impositivos y no permiten la elección de las personas ni la decisión de las personas. De la elección. Entonces, estoy hablando de un derecho que se llama la autonomía. Correcto. Que se llama el libre desarrollo de la personalidad. Yo no sé si él alguna vez se preocupó porque hubiera quedado embarazado, ¿no? O por haber embarazado a alguien, decir, o por la posibilidad no probabilidad, porque es distinto. Las mujeres son dueñas de su cuerpo, claro, y ahí no se mete ni la iglesia ni nada. La autonomía, la libertad, la vida, el libre desarrollo de la personalidad y la igualdad, porque es que esos son los presupuestos civiles sobre los cuales trabajó la Corte Constitucional. Perdóneme, yo tengo un doctorado en ética. Y como doctor en ética y como creyente, afirmo lo siguiente: en última instancia se decide en conciencia y nadie puede imponerle a nadie ningún comportamiento, exceptuando si estamos violentando elementos centrales de la ética o el derecho. Yo no puedo permitir que una persona asesine indiscriminadamente. Sí. En un Estado social de derecho, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que me dé la gana. Tengo total autonomía para hacer con mi cuerpo lo que me dé la gana y el Estado tiene que permitir que yo haga con mi cuerpo lo que me da la gana. ¿Usted qué opina? Por supuesto, no opino, tengo la convicción absoluta y me apoyo además en la Constitución Nacional que habla del libre desarrollo de la personalidad. En un Estado de Derecho yo no puedo hacer con mi cuerpo lo que me dé la gana. Por ejemplo, el Estado no puede permitir que yo ingiera medicamentos que me hacen daño y por eso el Estado prohíbe que se vendan los medicamentos que le hacen daño a las personas. Perdóneme un segundo, ¿no le da susto que una niña de esas cada vez que tenga una relación sexual comience a tomar desordenadamente esta píldora del día después? No me da ningún susto. Me parece que cada persona tiene derecho a decidir sobre su cuerpo y sobre su vida. Perfecto. Y sobre todo las mujeres a decir qué proyecto de vida quiere. Ahora el siguiente testigo de la defensa, doctor Felipe Zuleta. La doctora Lilian Marcela Salazar, fundadora de la Dimensión BI. De Dimensión BI, que es una entidad, una organización que defiende la bisexualidad en Colombia. ¿Cuál es su posición, digamos, oficial sobre este tema de la mal llamada píldora del día después? ¿Qué piensa usted de eso? Pues ahí estoy totalmente de acuerdo con la doctora Jimena y con la doctora testigo. Pues las mujeres tienen total autonomía del uso de su cuerpo, de la decisión de su proyecto de vida y de asumir o no una maternidad. De todas maneras, pues socialmente se ha impuesto ese papel con toda esta carga religiosa de asumir y de respetar, de conservar la vida y de tener un hijo cuando una mujer ya sabe que está embarazada. Claro, gracias, doctora Lilian. Felipe Zuleta ganó, ha sido hoy el defensor. Felipe Zuleta, que ahora es candidato también político, candidato al Senado. ¿Cómo recibe usted este veredicto? Pues claro, Ernesto, para mí es absolutamente claro que los colombianos quieren retornar por el camino del liberalismo, entendido como el desarrollo y el respeto de sus libertades y sus derechos fundamentales. La propuesta, esto lo que demuestra es que la propuesta del candidato Pardo ni es descabellada, ni es antiética, ni es inmoral. Es una propuesta práctica que debe caracterizar en un Estado de Derecho a un candidato realmente liberal.